Demos una cálida bienvenida a Eufrosina Cruz. Dios, irán, de la de presencia en sus sons, dicen lo de, bueno, para que despierten, para que digan qué chingado dije, va. Primero que nada, quiero agradecer a los que hacen esto posible, a los organizadores. Y hoy quiero venir a platicarles de una niña de hace muchos años, que nació en un contexto en donde la sociedad, en donde el entorno de familia ya le había dicho cuál era su historia. Porque vivimos en un país en donde tu origen ya definió tu historia, ¿eh? Porque eres mujer, porque eres indígena, eres la jodida de este país. Y todo el tiempo es lo que escuchó esa niña, porque nació en medio de la adversidad, porque papá y mamá pues no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, porque a la hermana más grande papá la casó a los 12 años, a los 13 años se convirtió en mamá y la sociedad le nombraba uso y costumbre, justificada la violencia y el abuso al cuerpo de esa niña. Y de repente hoy, ¿por qué estoy aquí? Porque un día entendí, ¿saben?, que yo tenía derecho de construir mi propia historia, que yo tenía derecho de arrebatar a la adversidad mi historia. Y arrebatar no es un término de soberbia, es ocupar lo que me toca. Y si a la sociedad y a ese uso y costumbre no le gusta, pues como dice la chaviza, pónganse lentes y no me vean, y la que soporte, ¿verdad? Pero ¿cómo se construye ese camino cuando hay tanta adversidad? Cuando todo el tiempo te dicen no lo hagas, ¿para qué lo vas a hacer? Estás loca, ¿cómo crees? Tu historia ya está escrita. Y yo pensaba que sí, Hoy Eufrosina seguramente fuera mamá de 10 hijos, abuela. Todas las mujeres de mi comunidad de Quiegolani son abuelas, imagínense. Yo hoy, Eufrosina de 45 años, soy mamá de Diego, de un niño de 11 años, porque entendí, ¿saben?, que esto que ven ustedes es mi propiedad, o sea, mi cuerpo es mi derecho, mi libertad, porque en ella está en todo lo que soy. Pero ¿cómo entendí eso? Cuando todo el tiempo recibí el no, gracias a un maestro, a mi maestro Joaquín, que tenía que caminar a mi pueblo más de 12 horas. Imagínense ese pueblito. Aquí está esa niña con un chingo de lombriz, seguramente tenía ahí. Y mi maestro tenía que caminar más de 12 horas para llegar a mi montaña. ¿Saben qué me llevó mi maestro? Cuando nace uno en la adversidad, a veces no necesitas grandes cosas para arrebatar lo que mereces a la adversidad. Y mi maestro me llevó, ¿saben qué? La palabra sueño, la palabra aspiración. Y el primer acto de amor que hizo mi maestro fue a esa niña, fue empezar a cuestionar y a empezar a decir, ¿por qué mi maestro se baña todos los días y yo no? Fíjense, cosas que a lo mejor todos los que están aquí de manera automática lo tienen y no lo han dimensionado. Y otros hemos tenido que arrebatar hasta el derecho de sentarnos en una silla, hasta el derecho de decir, esto es mi cuerpo, ¿sabe? Y entonces esa niña empezó a cuestionar y empezó a decir, ¿por qué yo no me baño todos los días y mi maestro sí? ¿Por qué mi maestro huele bonito? Porque esa niña nunca había visto que era crema, que era desodorante. Y esa cosa que se ponía su maestro, ¿saben qué? Olía bien chingón. Y esa niña decía, wow, ¿cómo se consigue eso? Y su aspiración y su sueño de esa niña, a los 8 o 9 años, fue ir a su cuarto de su maestro. Imagínense ese cuarto. Mi maestro era el que dormía en el cuarto más chingón del pueblo, porque pues la casa era de piso, en petate, con chingo de pulgas. Que no es malo dormir en un petate, siempre y cuando uno lo decida y no tu origen. Que ese es el reto de los que hoy estamos aquí. No permitir que nuestro origen siga definiendo nuestra historia. Que somos los responsables de construir nuestra historia, porque nada sucede por arte magia, Pues está bien fácil decir, sueño ser la mejor doctora, maestra, ya lo decreté. Pues sí está bien chingón, nada más que hay que chingarle todos los días. Vuelvo y repito, nada sucede por arte magia.
Y entonces esa niña empezó a cuestionar y empezó a aspirar ese cuartito que olía bonito, que había un montón de dibujitos, y su mente empezó a cuestionar y a empezar a decir: ¿yo por qué tengo que atender a mis hermanos? ¿Yo por qué tengo que servir a mis hermanos? Es que es la costumbre, es que eres niña, es lo que te corresponde. Y eso sucede en cualquier estrato social, ¿eh? Esa es la respuesta que muchas veces nos dan a las mujeres. Es lo que te corresponde, es lo que es lo normal. ¿Y qué es lo normal? ¿Qué es la costumbre? Pero se acercaba el fin de cursos. Esa niña no conocía que era secundaria, que era prepa, que era universidad, ¿sabe? Su única posibilidad era una escuelita en esa montaña que se llamaba primaria, con piso de tierra y en lugar de mesamancos un chingo de tablones, ¿sabe? Era su posibilidad, ¿eh? Y el primer acto que me enseñó mi maestro fue mi aspiración imaginatoria, ¿saben? Porque los que nacimos en la adversidad no tenemos posibilidades reales, ¿saben? Pero empieza ese hambre, la mente es tan poderosa, cuando empieza a ver algo diferente, empieza a quererlo, empieza a decir: ¿cómo se llega a ese camino? Pero regresa a tu entorno y resulta, pues, a ver, tu historia está escrita. Tienes que ayudar a mamá, tienes que casarte a los 12 años y otra vez la sociedad lo nombraba uso y costumbre. Yo salí de mi tierra a los 12 años porque un día entendí que había una cosa diferente más allá de mi montaña. No sé qué había, nunca había salido en mi pueblo. La primera vez que salí en mi pueblo no conocía ni siquiera qué era autobús. La primera vez que llegué al lugar donde salía el primer carro, pues yo dije: ¿llora? Me subí en esa cosa que se llama autobús, ya se imaginaron qué me pasó, ¿no? La bendita guacareada, porque en mi vida había olido que era el pinche diésel o gasolina, ¿verdad? Pero ¿saben qué viví en ese contexto que llegué? Yo no entendía por qué esa sociedad me quedaba viendo y me dolía, yo no lo entendía. Pero con el poder de la palabra que fui arrebatando a la adversidad, porque la vida no me regaló nada, entendí entonces que lo que viví a mis 12 años, en ese momento con papá, se llama discriminación, se llama exclusión. ¿Y saben qué? Duele un chingo. Pero también entendí que los que me vieron de manera diferente en ese momento eran los ignorantes, no yo, porque yo jamás los vi. Y eso es lo que te da el poder de la palabra, que es la educación. Educación que tuve que arrebatar a la vida. Yo no conocía que era secundaria, yo no conocía que era prepa. La vida me dijo: ¿cómo crees que vas a estudiar la secundaria? ¿Cómo crees que vas a estudiar la prepa? ¿Cómo crees que vas a terminar la universidad? ¿Y saben qué? Terminé mi secundaria, terminé mi prepa, soy contadora pública titulada, tengo una maestría en ciencia política, pero se lo arrebaté a la adversidad, ¿saben? Y esa adversidad, y en esa adversidad hay de dos caminos. Mi sueño en la prepa o en la secundaria era comerme una torta de choriqueso. Imagínense esa torta, así, con el quesillo, el chorizo, y la grasa hasta se caía, ¿no? Y pues yo me chingaba mi saliva, porque no había centavos, ¿saben? O subirme en camión para llegar a la escuela, pues estaba cañón. O comprarme un libro, imposible. Y en esa adversidad el monstruo te grita todos los días, ¿saben? En tus 4 puntos cardinales, ¿ya ves? ¿Para qué vas a estudiar? Te lo dijo tu papá, te lo dijo tu entorno, te lo dijo esa sociedad, ese asiento no te corresponde. Y entonces la mente es tan poderosa en la adversidad, le dices a esa adversidad: sí tienen razón, este espacio no me toca, este espacio no me corresponde, estoy loca, o sea, eso que le llaman sueño es imposible. Y entonces otra vez la figura de mi maestro Joaquín se presentaba en mi mente, porque la primera parte de mi historia era mi construcción de mi posibilidad imaginatoria. Y en esa parte de la adversidad, otra vez mi maestro estaba enfrente de mí. ¿En qué sentido? En que yo decía: si yo regreso a mi pueblo, yo ya sé mi historia. Le voy a dar la razón a los que dicen que mi origen ya definió mi historia.
por el hecho de haber nacido mujer indígena, porque esa sociedad me nombraba asunto indígena, tema indígena, problema indígena o grupos vulnerables, ¿sí o no? ¿Y a poco aquí ven un asunto, un tema? Soy persona. Con el poder de la palabra entonces entendí también que lo que no se nombra correctamente no se ama, no se defiende, no se empodera, ¿saben? Y entonces fui entendiendo entonces en esa adversidad de decir, si me regreso al pueblo, yo ya sé mi historia. Seguramente al mes un señor va a llegar por mí y me voy a convertir en mamá y los hijos que Dios me mande. Y la sociedad lo va a nombrar uso y costumbre. Y entonces entendí entonces que las mejores decisiones se toman en la adversidad, porque lo más fácil es regresar a lo que yo ya conoces, aunque esa realidad lo conozcas, ¿saben? Pero el reto como seres humanos es tomar a ese incierto. A ver, el no ya lo tenemos. Yo nací con el no, 100 nos tuve, pero con el poder de la palabra que arrebaté a la adversidad, ¿saben qué? Entendí yo, Eufrosina, que merezco mi sí, que es mi responsabilidad mi sí. Y si a la sociedad no le gusta, pues ni modos, como lo he dicho, pero es mi derecho mi sí. Y el sí es también tomar tus riesgos, cometer tus errores, pero sobre todo disfrutar tus éxitos. ¿Que duele? Sí. ¿Construir tus sueños? Sí. No es un tema de échale ganas, todo se puede, no. Los sueños se lloran, los sueños se frustran, los sueños se caminan en soledad. ¿Vas a comer, no vas a poder comerte un montón de tortas? Sí. ¿No te vas a subir en ese camión para llegar a tu escuela? Sí. ¿No vas a comprarte ese libro que te pidió el profe de mate o de química? Sí. Pero ¿saben qué? Llegas. Y terminé mi prepa en esa adversidad. Yo quería ser doctora, pero entendí que pues no había la posibilidad. Y por lo tanto tomé el camino y saqué mi ficha para ser contadora pública. Y no me arrepiento, porque aprendí que 1 más 1 es igual a 2, derechos y obligaciones. Porque también somos una sociedad que es bien fácil cuestionar, criticar. Dice mi mamá, la lengua no tiene hueso y dice un montón de cosas. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros para modificar eso que no nos gusta, eso que nos duele? Ahí está mi pueblito, ahí está mi papá, esta foto. Cuando me dieron el Premio Nacional de la Juventud en 2007, estos 2 señores que nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no saben leer, no saben escribir, llegaron a la capital de su país por su hija que arrebató a la adversidad su historia, que le gritó a este país que es tan mexicana como cualquier otra niña, ¿saben? Y se siente orgullosa de ser indígena y de ser mujer, porque entendió con el poder de la palabra, que es la educación, que ser indígena no ser ni más ni menos, es una identidad. Y esa niña que vieron atrás en esta foto, nunca pensó que un día se iba a convertir en la primera mujer presidenta del Congreso de su estado, que iba a modificar el librito más importante de su país en 2014, que es la Constitución, que iba a representar a su país en Naciones Unidas para que el mundo adoptara la iniciativa y que nunca más le digan a una mujer que por el hecho de ser mujeres ya su historia ya está definida. Y sigue en este camino y sigue en este activismo porque le debía una respuesta a su mamá y a este país. Que este país, México, nombrara, señalara y cuestionara los matrimonios infantiles como delito grave. Que nadie se puede amparar en el uso y costumbre para violentar el cuerpo de una niña. Eso se llama abuso, eso se llama violencia, eso se llama trata. Y hoy quiero compartirles en este escenario que esa niña el año pasado logró modificar el Código Penal Federal de su país para que México se convierta en el primer país en América Latina en señalar, en tipificar los matrimonios infantiles como delito grave. Así que si Eufrosina pudo ante toda la adversidad, ustedes que tienen más posibilidades, que tienen todo, ¿qué no podrán hacer?
Primero, para cambiar la narrativa de su historia. Segundo, para cambiar la narrativa de sus entornos comunitarios. Tercero, para cambiar la narrativa también de nuestro país, porque somos responsables de este país. Nadie lo va a hacer si no lo hacemos. Y para eso hay que asumir las responsabilidades de lo bueno y de lo malo que hagamos, porque la libertad es eso, asumir tu responsabilidad. Y no saben qué hermoso se siente la libertad, porque hay otras niñas que hemos tenido que arrebatar ese derecho y ese privilegio que de manera automática quizás muchas y muchos de ustedes tienen y no lo han dimensionado. Así que también hoy quiero compartirles este libro, Los sueños de la niña de la montaña. Cuando estaba yo en la prepa, en la secu, que mi sueño era tener un libro, pero costaba centavos. Y iba yo a la biblioteca y mejor sacaba yo copia. Y nunca imaginé tener hoy y compartirles hoy con ustedes mi propio libro, Los sueños de la niña de la montaña. Así que todo es posible cuando uno lo arrebata a la adversidad y lo construye a base de esfuerzo, a base de terquedad, pero uno lo tiene que hacer, nadie más. Nada sucede por arte de magia. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todas y a todos.